Bienvenidos amigos de Televida a su programa Pastores con olor a oveja. Hoy estamos iniciando un nuevo programa que sin ser especial se convierte en especial. Estamos todavía consternados con la noticia del fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado lunes 21, lunes de Pascua. Y hoy pues vamos a hablar de esto. Vamos a, por supuesto, comentar el Evangelio, como siempre, y con el diácono Rafael conversaremos sobre la situación de la Iglesia en la actualidad. Bienvenidos y disfruten de su programa Pastores con olor a ovejas. Y continuamos con nuestro programa, como siempre. Hoy tenemos un amigo de excepción, ¿verdad? El padre Rafael, perdón, padre de hijos y diácono, Rafael. Qué bueno, brindemos porque tenemos un nuevo decorado, has visto, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a comenzar, como siempre, escuchando el Evangelio y comentándolo. Dale para allá. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan lindo, ¿verdad? En este domingo de la misericordia. Tomás ha pasado la historia como el incrédulo, pero en realidad podríamos decir que es el normal. O sea, que a mí me dicen que ha resucitado Jesús y dice, como que o sea, yo si no meto el dedo en sus llagas no me lo creo, ¿verdad? Porque no es lo habitual que los muertos resuciten, sino todo lo contrario. O sea, lo normal es dudar. O sea, Sí. decir, Santo Tomás, en este sentido, es verdad que no cree inicialmente en el testimonio de los discípulos, pero no sale corriendo tampoco, se queda con ellos y aparece Jesús. Y aparece Jesús de esta manera tan linda, ¿verdad? La que le dice: ven, mete la mano en mi costado, mete los dedos en las llagas. Vamos a compartir la resurrección. Igual que hemos compartido 3 años juntos, igual que hemos compartido la Eucaristía, igual que hemos compartido tantos momentos en este tiempo, ahora vamos a compartir también la resurrección. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Sí, bello, bello. Y es que realmente él actúa de una manera normal.
como cualquier ser humano. No tiene que ser extraterrestre. Es un humano que le ve la cosa lógica. Y lo lógico es que una persona muere y ya. Pero que aquí ya se inicia una historia diferente de lo que es la vida del ser humano con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, cuando él vio la verdad, que en la segunda llegada de él, estaba él y le dijo, ven, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado y no sea incrédulo. Entonces de ahí él creyó, entonces él siguió. Pero lo normal es siempre esa visión. Por eso es que nosotros, que ya tenemos conocimiento de lo que es la palabra y hemos tenido ese encuentro con el Señor y creemos, confiamos y estamos abiertos a Él, siempre le buscamos y tenemos que ser perseverantes en el anuncio de ese encuentro. Mucha gente de nuestra audiencia, ¿verdad? A lo mejor puede pensar que por dudar pecan, y no es verdad. Es decir, dudar no es un problema. El problema es no resolver la duda. Sí. Pero lo contrario de la fe no es la duda, es el miedo. Nosotros con fe, pues hay momentos en los que no comprendemos algunas cosas, podemos incluso dudar de cómo actúa Dios, cómo no actúa, por qué con unos sí, con otros no. Esas dudas son normales, son razonables, son dudas que podemos tener todos en distintos momentos de la vida. ¿El problema cuál es? No resolver la duda. Es decir, Jesús le dice, no seas incrédulo, sé creyente, resuelve tu duda. Nosotros, pues también, en este tiempo de Pascua, tenemos que resolver nuestras dudas, porque pueden surgir, ¿no? Ahora que estamos en este momento de la Iglesia, ¿verdad?, tan peculiar, que es el de la sede vacante, pues los medios de comunicación están soltando pues muchas quinielas, que si los papables, los no papables. Vamos a confiar en Dios, no seas incrédulo, sino creyente, no lo equiparemos a cualquier otro tipo de elecciones en las que se presentan candidatos. No, aquí lo que tenemos que hacer es sobre todo confiar en el Señor, confiar en el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir de este Evangelio, reverendo? Bueno, con esa última palabra suya también, no solamente eso, sino no es lo mismo en la parte humana. Nosotros que tenemos ahora en esta situación que nos encontramos con la sede vacante, de orar mucho para que el Espíritu Santo realmente se derrame en esta persona, como hizo Jesús, que se apareció y confirmó de nuevo cuando le dijo paz a ustedes, su presencia, y así el Señor lo va a hacer, el Padre, Abba Padre, con la Iglesia ahora para la sustitución realmente de nuestro Papa. Sí, vendrá otro, el Papa Francisco fue el Papa 266, pues habrá un 267 y la Iglesia continúa. El Papa ha muerto, a todos nos llena de conmoción, ¿verdad?, y de tristeza, pero también de esperanza en la resurrección, precisamente en este tiempo de Pascua. Es verdad que el lunes yo tenía como una sensación, por una parte, de lunes de Pascua y por otra de Viernes Santo, ¿no? Porque dice, wow, nos hemos quedado huérfanos en la Iglesia, ¿no? El Santo Padre se ha ido con el Padre. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa y continuamos con su programa, Pastores con olor a oveja. Continuamos en su programa Pastores con olor a oveja, en este programa que dedicamos de un modo especial a su santidad el Papa Francisco, que se ha ido, como nos decía el cardenal Camarlengo, a los brazos del Padre. Este momento es un momento particular de la Iglesia, ¿verdad, el diácono? Sí. Es un momento en el que la Iglesia entera estamos de luto. Así es. La Iglesia está de luto. Así es. Está de luto por la muerte del Papa. Es verdad que siempre lo miramos con mucha esperanza, lo miramos con una esperanza pues en que vendrá otro Papa y continuará, ¿no? Lo bonito de esto es que, y es algo que es bueno aclarar, el Papa es el sucesor de Pedro, no el de Jesús. No, de Pedro.
de Jesús no, porque está vivo y no necesita sucesor. Sí. Es decir, y esto es muy importante, porque nosotros no somos budistas y el Papa no es no hay que buscar la reencarnación de Jesús, sino que hay que buscar al sucesor de Pedro, ¿verdad que sí? Es decir, al vicario de Cristo. Por tanto, la Iglesia sigue teniendo cabeza, porque la cabeza de la Iglesia es Jesús. Lo que no tenemos es a su vicario. Exacto. Y ahora estamos orando por los cardenales para que el Espíritu Santo les ilumine y puedan elegir al Papa cuando se dé el cónclave y puedan elegir bien y nosotros tengamos un Papa santo como han sido los últimos papas. Así es. Padre, pero a mí me llamó mucho y me tocó la partida de nuestro pastor, el Papa Francisco. Precisamente el domingo de la resurrección, que Jesús resucita y nosotros estamos celebrando. Entonces, él se despide, la última palabra de nuestro pastor, se despide y también se va. Entonces, llega Jesús, resucita Jesús y se va él. Él nace a la vida sobrenatural, el Papa. Entonces, eso nos deja a nosotros de una manera, por eso, como usted dice, nos da una esperanza, nos llena de esperanza realmente. Tenemos tristeza, pero realmente nos sentimos de una manera con esperanza de que vamos a tener algo que realmente va a seguir caminando de manera positiva hacia lo que es la santidad en el mundo. Y por eso la partida del Papa ahora nos introduce a nosotros en un campo de que estamos sin la cabeza del vicario de Cristo, del sucesor de Pedro. Pero tenemos a Jesús aquí. Él está esperando que nosotros realmente se elija a ese Papa, a esa persona, ese cardenal que va ahora a regir los destinos de la Iglesia. O el que elijan, porque puede ser cualquier persona, no puede ser un cardenal, puede ser cualquier otra persona. Cualquier varón bautizado, ¿verdad? Exactamente. Que los cardenales, en el caso de que fuera así, es raro, aunque ha pasado alguna vez en la Iglesia, es raro, pero en caso de que fuera así, lo que tienen que hacer es salir, comunicárselo, preguntarle si acepta, y en caso de aceptar, se le ordenaría obispo, y después de ordenarlo obispo ya se anuncia. Así es como está en el documento que escribió, el último documento, ¿verdad?, sobre la elección del Santo Padre en el año 96, escrito por su santidad San Juan Pablo II. Pasaría eso, en caso de que eligieran a alguien que no está dentro del cónclave y no fuera obispo, porque podría ser un obispo también, para ocupar el cargo de obispo de Roma. Y después de ordenarlo, se anunciaría. Entonces ahí se alargaría un chin el cónclave, el proceso. ¿verdad? Pero bueno, hay muchos obispos ahí para ordenarlo, o sea que lo podrían hacer rápido. Estamos en ese momento de sede vacante. Esto es importante porque si, por ejemplo, entras en la página web del Vaticano, ves que pone algo distinto. Ya no está el escudo del Papa Francisco, sino que hay una sombrilla, ¿verdad?, las llaves de Pedro, diciendo ahora mismo no hay Papa. Está la silla de Pedro, está vacía. La silla de Pedro no está llena. El camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, ¿verdad?, fue el que verificó el fallecimiento del Santo Padre, que luego nos lo comunicó, ¿verdad?, a las 7:35 de la mañana, hora italiana, pues fue cuando se dieron cuenta de la muerte del Papa. Había entrado en coma antes, luego tuvo esa complicación cerebrovascular y falleció a las 7:35. Y es el camarlengo el encargado de esto, y también es el encargado de estar al frente de la Iglesia, sí, la administración, mientras no está el Papa. Correcto. ¿Y cómo se organiza la Iglesia? Esto es interesante porque, claro, ahora hay muchas preguntas sobre este tema. Entonces, podríamos verlo de dos maneras. Según el documento, ¿verdad? Es interesante leerlo, Universi Dominici Gregis, del Papa Juan Pablo II, dice que hay, diríamos, dos congregaciones, ¿verdad?, que es como se llama al gobierno de la Iglesia. La congregación general, que son todos los cardenales, donde se reúnen pues, para ver todas las cosas de hacia dónde quieren que vaya la Iglesia, si van a continuar con las reformas que inició Francisco, si no van a continuar, qué retos, qué desafíos se presentan ahora mismo en la Iglesia, y de esa manera también van a elegir a la persona idónea para llevar a cabo ese propósito que tienen, que los cardenales ven
en su oración y en su ejercicio Exacto. pastoral de esto. Y luego hay lo que se llama la congregación particular, congregaciones generales y congregación particular, que está al frente del camarlengo y cada 3 días cambian los 3 cardenales que la acompañan. Es decir, se eligen 3 cardenales y dentro de 3 días otros 3, dentro de 3 días otros 3, así todo el tiempo que dure la sede vacante. ¿Para qué son esos 4? Guiado, o sea, bajo el mando del camarlengo, pues para las cosas prácticas del día a día, ¿verdad? Que no hace falta complicar a los 134 cardenales electores, sino más bien pues las cosas prácticas del día a día en la Santa Sede, llevarlas a cabo estos 4 cardenales en esa congregación particular. Y todo lo que se decide ya no puede ser revocado durante el tiempo de sede vacante, es decir, que tienen que tomarlo con mucha cautela porque no pueden dar un paso atrás. Para pensarlo bien como la iglesia, que se tarda su tiempo para que las cosas queden bien claras y no tenga que rectificar. Bueno, entonces hay algo, padre. ¿Cómo sigue la iglesia ahora el proceso? ¿Cuál es el proceso después de la muerte del Papa en la iglesia? Bueno, Normal. lo primero es lo que se ha hecho esta semana, ¿verdad? Que son las honras fúnebres al Santo Padre. Es decir, cuando se le veló en Santa Marta, después se trasladó a la Basílica de San Pedro, se entierra, como según su disposición, en Santa María la Mayor, en esa capilla, ¿no?, de Salus Populi Romani y Sforza, en medio, en esa capillita, fue enterrado el Santo Padre. Y desde ahí pues se inicia el proceso del cónclave. Las congregaciones generales se reúnen, como veíamos ahorita, ¿verdad?, para que hablen los cardenales y oren también. También tienen días de retiro, de oración, van a tener predicadores que les hagan las meditaciones y ellos, sobre todo, es un tiempo de mucha oración. Yo recuerdo cuando fue la elección de Benedicto XVI, el obispo que me ordenó a mí, el cardenal Rouco Varela, que estuvo allá, él decía, no les puedo contar nada, pues, ¿verdad? No se puede contar nada, porque estarían excomulgados si cuentan algo del cónclave. Dice, no les puedo contar nada, pero sí les digo que se reza mucho. Él nos decía, hay mucha oración en el cónclave. Y tiene momentos de meditación, momentos de diálogo también entre ellos, porque tienen que hablar, obviamente, y sí, tienen correcto. O sea, no es que el Espíritu Santo les va a escribir el nombre, es una interpretación como muy infantil, muy ingenua, que el Espíritu Santo va a escribir el nombre en las papeletas, lo escriben los cardenales. Y se convoca el cónclave, que solo lo convoca el cardenal decano, convoca el cónclave, y ya todos los cardenales electores, porque a las congregaciones generales pueden acudir cardenales que no son electores, es decir, que tienen más de 80 años. Más de 80. Pero al cónclave no. Es decir, cuando ya conclave, es decir, cuando se encierran con llave en la Capilla Sixtina, ahí ya no. Y están totalmente incomunicados. No hablan con los de fuera, no pueden hacer llamadas, no pueden leer la prensa, mirar internet, etc. Están incomunicados, aislados, y tampoco para no tener injerencia de grupos de presión de fuera y que puedan estar con libertad en esos días. Entonces se van a hospedar en Santa Marta, así, esa casa de hecho se construyó para eso. Correcto. Luego el Papa Francisco decidió ir a vivir allá, pero se construyó especialmente para esto, y van yendo diariamente a la Capilla Sixtina en la mañana y en la tarde, y tienen las votaciones en la Capilla Sixtina. ¿Y cuándo comienza el cónclave? Entonces, pues cuando convoque el cardenal decano, dice que tiene que ser entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Santo Padre. También depende de los viajes, de lo que puedan hacer los demás. Bueno, ahora nosotros estamos generalmente, después de la sepultura de nuestro pastor, estamos en los aprestos realmente de lo que es la elección. Vamos a esperar ahora en los días subsiguientes cómo van a seguir las cosas, cómo van a seguir corriendo, a ver si se resuelve pronto, si habemos papas lo más pronto posible, porque realmente nuestra iglesia estaba en un trayecto ascendente realmente en lo que es la fe. En este año jubilar que estamos nosotros teniendo, encaminado por él, y que a él faltar ahora, se ha quedado todo esto como en
en una dualidad, pero con la esperanza realmente de que vamos a llegar al momento cumbre de estar encima con la iglesia lo más activa posible. Sí, claro, pero a nosotros ¿qué nos toca? O sea, porque nosotros, toda la iglesia, participamos de la elección del Papa. Es decir, los cardenales escriben, pero toda la iglesia tiene que orar. Sí. Es decir, todos participamos del cónclave. Todos tenemos que estar en el cónclave, en un sentido espiritual, ¿verdad? Orando por el nuevo Papa, orando por los cardenales. Por eso hay incluso un formulario de la misa dentro del misal, que es muy gordo, ¿verdad? Y hay muchas misas y hay misas que son especiales, ¿no? Por ejemplo, para la cosecha. Hay misas para la evangelización de los pueblos, misa por los perseguidos. Y hay una que se llama en latín proeligendo pontífice, es decir, para elegir al pontífice, que en estos momentos, después de que se puede celebrar a partir del entierro del Papa, ¿verdad? Se puede celebrar ese formulario de la misa en la que le pedimos a Dios, en la Santa Misa, que es lo más grande que tenemos y la oración más fuerte, ahí estamos pidiendo por la elección del nuevo Santo Padre, del nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Y entonces es muy importante que estemos ahí porque no es solo una elección, es una invocación al Espíritu Santo. La Iglesia no se queda sola, porque Cristo es quien la guía, obviamente, pero nosotros tenemos que agarrarnos, ¿verdad?, en fe al Señor, porque es el Espíritu el que susurra a los cardenales. Bueno, viendo como hay mucho interés, la persona, el mundo está puesto, tiene su vista puesta en el cónclave, precisamente ahora, lo que ocurre en el cónclave. ¿Quiénes son realmente los que tienen el derecho a elegir al Papa en ese cónclave? Cardenales menores de 80 años. Es decir, los cardenales que tienen más de 80 años no pueden elegir al Papa. Tienen que ser menores de 80 años el día de la muerte del Papa. Por ejemplo, hay el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo emérito de Madrid. Él, si el cónclave se alarga un poco, él va a cumplir 80 durante el cónclave. Pero como él tenía 79 cuando el Papa falleció, ya puede entrar en el cónclave, aunque cumpla los 80, no se le va a votar. Okay. El día de su cumpleaños no le van a decir. No va, hay que premiarlo por lo menos para que vamos. Sí, hay que. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Rafael, y continuamos con nuestro programa, Pastores con olor a ovejas. Muy bien, muchas gracias por su sintonía. Continuamos con Pastores con olor a oveja, hoy hablando del cónclave, hablando de la elección del Papa. Mientras estábamos en la pausa, nosotros seguíamos hablando, ¿verdad? Porque este es un tema que despierta todas las curiosidades del mundo. Y pasión Entonces, también. Y una de las preguntas era, ¿qué edad tiene que tener el Papa para ser elegido? Pues ninguna, ninguna y todas. Es decir, al que elijan puede ser elegido. Da igual que tenga 99 o 106 años que tenga 40. Quiero decir, al Papa se elige la persona, no la edad del Papa. Es verdad que para votar tiene que ser menor de 80, pero para ser elegido puede ser elegido con cualquier edad. Y luego, la otra pregunta, ¿cuál era que decían? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto tiempo? Así, ¿cuánto tiempo dura el cónclave? Esta es muy interesante, porque esta es la que nos enseña por qué el cónclave se llama cónclave. ¿Tú sabes por qué se llama cónclave? No es porque están encerrados. Están encerrados con y no llave. Tienen exactamente. ¿Pero por qué? Podrían hacerlo en una sala que no esté cerrada con llave. ¿Por qué se les cierra con llave? Porque hace siglos, en una elección del Papa tardaron muchísimo, más de un año en elegir. Se ve que los cardenales estaban muy cómodos sin Papa. Y entonces los romanos se hartaron de los cardenales porque no elegían al Papa
y como ellos elegían en la Capilla Sixtina, ¿verdad? La Capilla Sixtina es una capilla muy grande, Sí. con techos muy altos, ¿verdad? Pintada por Miguel Ángel Buonarroti, lindísima. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los cerraron con llave y les tuvieron a pan y agua. Les dijeron, hasta que no elijan un papa, a pan y agua van a estar. Uy, mira, eligieron rapidísimo al papa. Entonces, Se acabó la comodidad. Por todo eso, el mundo. por eso se llama conclave, Conclave. porque los cerraron cum clavis, ¿verdad? Los cerraron con llave y dijeron, ya eligen. De hecho, si tardan mucho, se le va quitando la comida, se le va quitando la comida hasta que lo elijan. Es decir, ¿cuánto dura la elección? Pues dura lo que sea necesario, pero que tampoco se duerman en los laureles, que los romanos se lanzan al cuello. Eso no es fácil. Muy bien, No, continuamos. no. ¿Qué más cosas Sí, tenemos? Bueno, Que tú tienes ahí un montón de preguntas y de sí, hojas. Y de... yo tengo aquí, padre, dice, el cónclave es un retiro, porque uno conversa con la persona y dice, pero yo oigo hablar de cónclave, pero ellos lo que se hace es se sientan ahí, entran como nosotros que hacemos retiro en la iglesia y nos cerramos ahí, duramos un día entero o un fin de semana. Realmente, ¿qué relación hay con Pues en de que un realidad retiro? yo no creo que... Yo no lo llamaría... Bueno, obviamente es un retiro en el sentido de que se juntan a orar, tienen meditaciones, hablan, dialogan, sería algo parecido a los retiros, pero yo pienso es un cónclave, no es un retiro. Y más como usted ha aplicado ahora que un cónclave porque lo cierran por eso, Sí. hasta que busquen una solución. Se echa a todo el mundo. Porque, digo, en el cónclave, obviamente son los cardenales los que están encerrados, pero dentro del cónclave trabaja mucha gente. Quiero decir, hay gente que prepara la comida, hay gente que atiende las habitaciones, hay gente que sirve en las mesas, hay gente que limpia. Entonces, hay ceremonieros dentro del cónclave, ¿verdad? Que son los que reparten las papeletas, pero en el momento en que ya se han repartido las papeletas y todo, se van de la Capilla Sixtina y se quedan solos los cardenales, trancados. Padre, a propósito de la papeleta que usted habla ahora, ¿cómo se realizan las votaciones en el cónclave? Bueno, primero hacen un juramento. Todos los cardenales y todos los que participan del cónclave hacen un juramento de secreto y se comprometen a cumplir las disposiciones que hay previstas en la Iglesia para el cónclave. Que está, por supuesto, el secreto, está el no dejarse influenciar, no hacer política, no hacer, como lo ponen a veces en las Haciendo películas. Acuerdo ahí, eso por ahí. Siempre hay diálogos, sí, obviamente, pero no son diálogos para decir, si tú me das esto, yo te doy lo otro, ¿no? Okay. Entonces hacen esos compromisos y luego la elección es personal y secreta. Okay. Entonces, no se presentan candidatos. O sea, esto de los papables y todo esto que sale en los periódicos... Esos son decir de la gente. Bueno, siempre hay un dicho en Roma. Dicen que el que entra papa al cónclave sale cardenal. Es decir, que no funciona mucho eso. No hay candidatos. Es decir, lo que pasa es que obviamente a medida que van avanzando las elecciones y va saliendo siempre un nombre, pues la gente se suma al carro, ¿verdad? Y para no eternizarse en eso. Y luego las elecciones se presenta el papelito, ¿verdad? Está todo previsto. Dice, tiene que ser un papel rectangular en el que en la parte de arriba ponga yo elijo como sumo pontífice, en latín, ¿verdad? Yo elijo como sumo pontífice a, la otra parte en blanco y con una caligrafía que sea legible tienen que poner el nombre de la persona a la que eligen. Que son de los que están dentro del cónclave. No tiene por qué ser, pueden elegir a alguien de fuera. Ok, correcto, también. ¿A quién eligen como papa? Entonces, eso lo presentan, se acercan al frontal donde está el juicio, que está pintado por Miguel Ángel, el juicio particular y el juicio universal, y ahí dicen, yo en nombre del Señor creo que este es, no es literal eso, ¿no? Creo que este va a ser el sumo pontífice. Y lo meten en una urna, ¿verdad? Okay. Y luego se escogen todas y se van leyendo y se van metiendo con un hilito, ¿verdad? Se pincha y se va metiendo un hilito para que no se repita, lo van viendo, hay 3 personas ahí que van leyendo y verificando que el nombre que se ha dicho es ese y van anotándolo y lo van poniendo en un hilo. Que no ha salido el Papa, todos esos papeles los meten en la estufa y lo queman y sale el humo negro, la fumata negra. Okay. Y cuando ya han elegido al Papa, se le pregunta, ha sido elegido como Papa, y dice, ¿aceptas ser el sumo pontífice? Puede decir que no. Pero, sí, está ahí. pero si dice que sí, dice, ¿y qué nombre
y dice el nombre, entonces ya todos aplauden, le presentan sus respetos, ¿verdad?, todos los cardenales al nuevo papa, y si está ahí, claro, si está fuera hay que ir a buscarle, todo el lío que hemos hablado antes. Entonces se mete en la estufa todos los papeles con un químico, ¿verdad?, para que salga blanco. Entonces sale la fumata blanca y los que están en la plaza de San Pedro y todo el mundo, porque hay una cámara siempre apuntando ahí, vemos que hay un papa. De ahí el papa, ya una vez que ha saludado a todos los cardenales, pasaría a lo que llaman la sala de las lágrimas, ¿verdad? Porque ahí el papa ya está asustado porque ve las sotanas, se presentan 3 sotanas blancas con distintos tamaños, pues no se sabe quién va a ser, ¿verdad? Sí. Y los ornamentos que se va a poner para la presentación, entonces ahí se reviste ya como papa y un cardenal, ¿verdad?, anuncia, anuncio vobis gaudium magnum, les anuncia una gran alegría, habemus papam, y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Sí, ya tenemos un papa. saca. Y dice Dominum, el Señor, dice su nombre, cardenal, de la Santa Iglesia Romana, que ha elegido el nombre de, por ejemplo, cuando pasó la vez anterior, decía Dominum, Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Cardenalem Bergoglio, que ha elegido el nombre de Francisco, y entonces ya sale, ¿verdad?, con la cruz procesional, se colocan los cardenales en la balconada de San Pedro, y ahí el Papa tiene sus primeras palabras al pueblo de Roma y al pueblo de Dios, porque no olvidemos que el Papa es el obispo de Roma, correcto, tiene que decir algo. Y ahí saluda a todos, da la bendición apostólica por primera vez, y se recoge a asustarse y Ay, bueno. Hay algo, padre, retrayéndome un poquito, cuando se está contando que sale electo ya el Papa, el candidato, que usted dice, ¿cuál es su nombre? O sea que no tiene que cambiar el nombre. Tiene que cambiar el nombre. Tiene que cambiar el nombre como Papa. Elegir un nombre como Papa. Que tenga un significado, obviamente. Correcto. ¿No? Por ejemplo, el Papa Francisco, él contaba, porque él sí puede contar, porque al ser el legislador, ¿verdad?, él puede contar del cónclave lo que quiera, él contaba que el cardenal Jumes se acercó a él y le dijo, no te olvides le dijo, Jorge, no te olvides de los pobres. Y entonces él en ese momento dijo, Francisco de Asís, y eligió el nombre de Francisco. San Francisco de Asís. Qué bien, qué bien. Una pregunta. Ajá. Hay una pregunta por ahí atrás. ¿Los de la iglesia ortodoxa, con todo eso del ecumenismo y eso, participan? No. Nos hacen la pregunta que si participan obispos o representantes de otras iglesias cristianas. No, no participan. Solo participan los cardenales de la iglesia. Pueden ser de distintos ritos, no solo del rito romano, hay cardenales de otros ritos, pero pueden ser siempre cardenales de la iglesia menores de 80 años. Ahí no se invita a participar, a que elija un ortodoxo, un evangélico, no, ellos no, un anglicano, ellos no eligen al Papa, no. Ellos luego pues irán a saludarle, como siempre, pero no lo presentan así. Muy bien, yo creo que casi lo tenemos todo, ¿no? Sí, ¿Qué más? ¿O hay algo más? No, esto, padre, me trae como que la iglesia se va acercando más a ese movimiento de ecumenismo que hay. Ecuménico, sí. Ecuménico, de abrazar la diferente corriente que hay para hacer realmente una unidad. Sí, obviamente sí, pero no en el tema que nos ocupa hoy. No. O sea, en la iglesia siempre hemos tenido un deseo de unidad, sí, y un deseo de celebrar la misma Eucaristía. De hecho, ha habido, pues, yo he participado de la integración de varias personas de otras iglesias en la Iglesia Católica. De hecho, la pasada noche de Pascua, en una de mis parroquias, se bautizó alguien que era de otra iglesia, ¿no? Qué bien. Pero qué bueno que podemos vivirlo de esa manera. Ahora bien, hay cosas de la iglesia que son internas y que no tienen que estar aireándose todas, ¿no? A mí me parece muy bien que haya ese secreto del cónclave, porque hay cosas que tienen que quedarse igual que las cosas de las familias, ¿verdad? Sí. No se airean por ahí, uno no va contando los problemas familiares o las discusiones familiares, o hay cosas que pertenecen a la intimidad familiar, pues esto pertenece a la intimidad de los cardenales, a la intimidad de la iglesia, y ahí se tiene que quedar, y en la presencia de Dios. Bien. Padre, por último, quisiera, ¿hay algún requisito para ser elegido pontífice? Varón bautizado, y que te elijan, y que aceptes. Esos son los requisitos. Varón bautizado, que te elijan y que aceptes. Exacto.
porque realmente hay muchos que están trabajando, que llegan, son sacerdotes como usted, obispo, cardenal, y entonces ahí es que llega, tienen más posibilidades de, Mira, de llegar. Sinceramente, yo no creo que nadie quiera ser papa. Mire. O sea, sinceramente, yo creo que no. O sea, Sí, porque- es un lío tremendo, es expropiarse absolutamente para la Iglesia. O sea, todo lo que hagas, todo lo que digas, cualquier gesto, cualquier mal gesto, cualquier buen gesto, cualquier palabrita, todo se va a interpretar. Y además ahora con los medios de comunicación, las redes sociales y todo va a ser juzgado de la manera que les dé la gana. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio quiera ser papa. Bueno, padre. Ahora bien, es un servicio necesario en la Iglesia ok. y es una inmolación también por la Iglesia. Ahí es que está. Ahí Y es de que eso está. se trata. Entonces, no sabemos quién va a ser el próximo papa, pero desde ya lo queremos muchísimo. Ay, sí, sí. Vamos sí. a hacer una pausa y continuamos con nuestro programa, con su programa, Pastores con olor a ovejas. Continuamos con nuestro programa Pastores con olor a oveja, aquí en Televida. Y como siempre terminamos con las actividades, ¿verdad, Rafael? Con las actividades que hemos realizado en la arquidiócesis, en la Iglesia Universal. Recordemos que el Jueves Santo, el día 17 de abril, tuvimos la misa crismal en la Catedral Primada de América, donde presidió Monseñor Francisco Soria. Allí estamos viendo las imágenes, un montón de sacerdotes, ahí está el señor obispo recibiendo los óleos que iban a ser bendecidos y el santo crisma consagrado. Lo acompañaron también el obispo auxiliar, monseñor José Amable Durán Tineo, y también nuestro auxiliar emérito, monseñor Benito Ángeles. Ahí está también monseñor Méndez de la Nunciatura y los vicarios, todos los sacerdotes de la diócesis, religiosos, todos los que vinieron. Ahí vemos a un montón de sacerdotes, una pequeña parte de los que había, porque en la fila central estábamos un montón de sacerdotes y de diáconos, ¿verdad? Así donde es. renovamos nuestros compromisos sacerdotales, bajo el lema "El Espíritu del Señor está sobre mí para llevar la buena nueva a los pobres", se reafirmó la misión del pueblo sacerdotal. Ahí vemos un montón de sacerdotes concelebrando y los diáconos que estaban a un lado, ahí estábamos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, el 18 de abril fue la reflexión y compromiso en el Sermón de las 7 Palabras del 2025. La fe ilumina las realidades del pueblo dominicano. El pasado Viernes Santo, la Catedral Primada de América fue escenario del tradicional Sermón de las 7 Palabras, un momento de oración profunda y compromiso cristiano. 7 voces, sacerdotes, diáconos, religiosas y laicales, ofrecieron meditaciones que conectaron el color de la cruz con las realidades actuales de la sociedad dominicana. Sí, ahí estamos viendo a los 7, ¿verdad?, que salieron, presididos por Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Ahí está Sor Carmencita, ahí están todos, ¿verdad?, los que, sacerdotes, diáconos, una religiosa, una laica, ¿verdad?, que nos deleitaron con esas 7 palabras de Jesús, siempre con un cierto tono de denuncia que hay, de denuncia social, unidos a la cruz de Cristo, como estamos toda la sociedad, Sí, así unidos. es. Estamos en Pascua, pero seguimos un poquito crucificados. La voz profética denunciando los males que suceden, y esos son días que se aprovechan para esto. Claro. Ahí vimos nosotros una serie de diáconos, protodiáconos. Protodiáconos, no, diáconos. Protodiáconos San Esteban. No, ningún protodiácono, solo hay uno, que es San Esteban. Protomártir. También tuvimos la vigilia pascual, obviamente. En todas las parroquias tuvimos la vigilia pascual, pero ahí estamos viendo las imágenes de la vigilia pascual presidida por Monseñor Francisco Soria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América en la Catedral Primada, acompañado del padre Nelson Clark, párroco de
de la misma Basílica Catedral, y allá pues se anunció de un modo solemne la resurrección de Jesús. En todos los lugares celebramos la Pascua. La sorpresa fue al día siguiente, pero estábamos tan contentos con la resurrección de Jesús. Seguimos en esa celebración de la Pascua porque Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Así es. Y tenemos una actividad a futuro, ¿verdad? Sí. Rafael, ¿Futuro? a futuro sí, el 24 de abril. Ah, que ya pasó, No, ya perdón, pasó, estoy yo ya loco. pasó. Ay, Sí, ay, ay. por eso esa es una actividad bellísima que es el día 8. El día 8. ¿El día 8 o el día 24? No, se llama Día 8. ¿Y qué es eso? Esa es una película que realmente ha llegado, muchas personas se han confundido con esto, pero la película se llama Día 8, que ha llegado a los cines de la República Dominicana. El 24 de abril se significó a nivel nacional la película Día 8 en la sala del cine Caribbean Cinemas. La cinta que ha emocionado a la audiencia en festivales internacionales invita a sumergirse en una historia profundamente inspiradora de la fe, milagros y esperanza. Una experiencia cinematográfica única que ya conmueve al público dominicano. Por eso nosotros estamos llamando... Una película sobre la vida y la obra del padre Emiliano Tardif, ¿verdad? Que esperamos también verle pronto en los altares. Sí. A ver si el próximo Papa lo canoniza. Vamos a ver, nosotros no tenemos santos en los altares. Vamos a ver si nosotros llegamos, porque ese yo lo conocí. Ese hizo obra en familiares míos. Bueno, la hizo el Señor. Sí, sí, la hizo el Señor, pero a través del padre Hay una Emiliano. cosa muy linda del padre Emiliano que a mí me encanta, que él dice que el mayor don que Dios le dio fue ser feliz a tiempo completo. Ay, qué bien. Eso lo decía mucho el padre Emiliano. El mayor don que Dios me ha dado, pero todo el mundo eran las sanaciones. Decía, no, el mayor don que Dios me ha dado es ser feliz a tiempo completo. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Jesús está vivo. Ay, está entre nosotros. Nos despedimos, Rafael. Sí. Nos vamos. Sí. ¿Nos das la bendición? Sí, ¿cómo no? Vamos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos. Volvemos en la próxima emisión de Pastores con Olor a Ovejas.